patria, se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Presidenta, se ha recibido una comunicación del Ministerio de Economía mediante la cual informa las excusas del ministro a la presente sesión. Además, se ha recibido una comunicación del Ministerio de Obras Públicas mediante el cual informa también las excusas del ministro a la presente sesión y de la misma forma informan que en su reemplazo estará presente el director general de concesiones, el señor Hugo Vera, que ya se encuentra presente. Y por último, una comunicación del Ministerio de Energía, mediante la cual informa las excusas del ministro y de la Comisión Nacional de Energía a la sesión de hoy lunes. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿Diputados? ¿No? Diputado Nicolás Nomán. Si me ayudan con... Sí, ahí tiene que reactivarlo él. Sí. Presidenta, bueno, gusto saludarla a usted y a todos los miembros de la comisión. No, tenía una duda referente al proyecto de ley que empezamos a discutir, que escuchamos la semana pasada a Pimeval y a Conupia. Sé que el diputado Eduardo Durán mandó un listado con invitados. Así es. Y la duda que tenía yo era, ya no tenemos tiempo para nuevos invitados, ¿cierto? Y siempre está el fair play en la comisión, si es que hay algún otro... Ahí llegó el secretario, don Mario. Ahí llegó don Mario. Sí. Llegó, al fin. Estamos preocupados porque usted es tan correcto. Y viene con corbata hoy. Don Mario, algo muy grave le pasó. Oiga, no. Volviendo al punto, diputado Nomán, si es que usted tiene alguna otra recomendación, mándela nomás a la comisión. Perfecto, ya, muchas gracias. No hay problema. Bueno, el día de hoy nosotros teníamos dividida la sesión en dos bloques. En el primer bloque habíamos invitado al ministro de Economía, Desarrollo Social, para poder seguir profundizando con respecto a la suspensión, ¿no es cierto?, de este cobro de hora punta y límite de invierno. Lamentablemente recibimos las excusas de los ministros. Vamos a volver a reiterar la invitación para este próximo miércoles y si es que ustedes tienen alguna sugerencia para seguir dándole continuidad a esta materia en particular, está abierta la posibilidad, así que bienvenidos sean también las sugerencias. Lo que sí quiero reiterar, no sé, don Mario, si es que usted puede hacerlo a través de no sé, algún oficio o a lo mejor más bien con algún llamado que se recuerde Juan Ignacio, porque yo estuve hablando con él durante la semana pasada, que hoy lunes no iba a hacer llegar una información que a nosotros nos serviría mucho para poder revisar, ¿no es cierto?, de cómo fue el comportamiento del consumo de energía en los años 2017, 18, 19, entre los meses de abril y mayo, en comparación con la información que debiese entregarnos el Ministerio con respecto a abril-mayo 2020. Toda vez que eso nos daría quizá un poco más de claridad de cuál es la diferencia, a lo mejor no hay una mayor tendencia, ¿no es cierto?, a la alza del aumento del consumo, o muy por el contrario, estamos totalmente en lo correcto y es necesario, ¿no es cierto?, generar un nuevo impulso, por así decirlo, por parte del gobierno para que se pueda dar una prórroga, ¿no es cierto?, con respecto al cobro del límite de invierno. Entonces, no sé ahí si que usted nos puede reforzar, don Mario. Sí, perfecto. Abril, mayo 2020, 19, 18, 17, para tener ahí un margen un poco más amplio. ¿Ya? Perfecto. Lo voy a conversar con Juan Ignacio al término de la sesión y si fuera necesario un oficio, remitimos el oficio a la brevedad. Tengo la cuenta. Sí, ya la leyó Mauricio. Mario. Sí, perfecto. Estábamos ya en puntos varios, estaba entrando a explicar un poco de lo que refería al primer bloque, que lamentablemente tuvimos, ¿no es cierto?, la excusa. Estaba ahí haciendo un poco de contextualización y estaba ahí reforzando la posibilidad de esta información, ya que no lo tuvimos hoy día, estos antecedentes, y es que se puede solicitar para el día miércoles.
Perfecto. Bueno, y en este segundo bloque, que finalmente pasó a ser primero, quiero darle la más cordial bienvenida al director general de concesión del Ministerio de Obras Públicas, don Hugo Vera. Bienvenido a la Comisión de Energía y Minería, y también al presidente del directorio del Coordinador Eléctrico, el señor Juan Carlos Olmedo. Entiendo que también hay asesores presentes, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí, usted sí. sí, don Jorge Jaramillo, gusto saludarlo, también bienvenido a la comisión. Está Francisco Rivek también. Y Francisco Rivek, tiene razón. Felipe Hermosilla, que estaba hace unos minutos recién, pero al parecer se retiró. Bueno, saludarlos a todos ellos y bueno, el objetivo de esta sesión es continuar, ¿no es cierto?, con el proyecto de ley que dice relación con la modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica y la Ley de Concesiones de Obras Públicas para poder establecer la responsabilidad solidaria de las empresas concesionarias en cuanto a la empresa principal respecto de sus contratistas. Entonces quiero ofrecerle la palabra inmediatamente a el director de Concesiones de Obras Públicas, don Hugo. Bienvenido, hace tanto tiempo que no lo veía que era bien recurrente verlo en su oficina. Lo visité bien seguido el año pasado y bueno, feliz de tenerlo acá hoy día en la comisión. Le ofrezco la palabra, don Hugo. Gracias, buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los diputados presentes. La verdad que es de las diputadas que más conozco por las razones que usted señala, insistentemente empujando por los proyectos de su zona, algunos exitosos y otros no tanto. Y aquí vengo en representación del Ministro de Obras Públicas, me acompaña Jorge Jaramillo, que es nuestro fiscal de concesiones, dado que este es un tema legal, por supuesto que él nos va a acompañar con una pequeña presentación. No obstante, en esto yo solamente quiero remarcar una cosa, Presidenta. Yo ya llevo 39 años en mi vida laboral en distintos ámbitos y la verdad que desde esa fecha, que fue en abril del 81, es un tema que efectivamente es recurrente. Es la debilidad que se produce de los contratistas, subcontratistas, proveedores, en fin. Y eso es verdad. Y lo que sí queríamos recalcar que esto no es una cosa que sea exclusiva de las sociedades concesionarias. Nosotros tenemos hoy día tenemos 74 contratos de concesión, tenemos aproximadamente 14 contratos en construcción en distintas etapas, tenemos contratos de suministro de energía de proyectos nuevos, pero el MOP en general tiene 1000 contratos en obra pública de distintos tamaños, por supuesto. Entonces, la relevancia de este proyecto de ley es que esto debiera aplicar o podría aplicar a todas las empresas concedentes, sea el Ministerio de Pública, sea el Servio, sean empresas mineras, sean empresas de celulosa, en fin, el retail, para qué decir, que tiene contratos muy grandes. Entonces, la verdad es que estos contratos son bastante complejos y muchas veces terminan, y lo va a explicar más en detalle Jorge Jaramillo, nuestro fiscal, terminan en discusiones de incumplimiento de uno u otro lado. A nosotros nos llegan, y la verdad que lo que más conmueve a veces es cuando es el pobre prestador de servicio de transporte, que es la cuarta cola de una gran concesión que no le pagan. O el que vende sándwich a la salida de la construcción del hospital Félix Bulnes, que es una cosa cierta que la tuvimos. Entonces, claro, nosotros tratamos de presionar, pero además hay una consecuencia de la ley 20.410, que es el deber de informar. Y por lo menos como concesiones, nosotros informamos de todos los pagos que nos informan las concesionarias a sus contratistas y subcontratistas. Hay un tema que hasta el día de hoy se informan los nombres y la oportunidad del pago, pero no se informa el pago. Y es un tema bastante sensible, porque supongamos que el proveedor de transporte reciba un pago de 20, 30, 40 millones de pesos y eso se haga público, puede ser muy sensible para él y su seguridad. Entonces, por eso es un tema que hasta el día de hoy nosotros informamos que con tal fecha se le pagó al contratista y al subcontratista. Y otra cosa, Presidenta, que hay que tener presente, que en los contratos de concesión muchas veces
nosotros como fisco no le pagamos nada a la concesionaria. Al contrario, es la concesionaria la que termina pagándonos la administración y control, en fin. Entonces, a veces eso que se pretende de que se limiten los pagos, a veces los pagos vienen de la concesionaria al MOP y nosotros solamente le pagamos el IVA, por ejemplo. Entonces, es bastante especial decirle, voy a retener pago cuando nosotros a veces no le pagamos a la concesionaria. Distintos casos con de hospitales, en fin. Entonces, yo diría que hay cosas que son muy complejas, Presidenta. Por ejemplo, en este minuto hemos recibido también, porque recibimos muchos llamados de contratistas o proveedores, por ejemplo, del Hospital Félix Bulnes, que tiene equipo entregado y le tienen retenido una parte. ¿Y por qué le tienen retenido una parte? Porque hay que esperar que el hospital entre en funcionamiento, se procese, los equipos sean aprobados por el Ministerio de Salud para que la concesionaria tenga todo el derecho y la obligación de pagarle a su proveedor. Entonces, es muy difícil en este contrato y en muchos otros determinar quién incumple. Nosotros creemos que aquí hay un deber de informar que es relevante y eso nosotros lo hacemos, tal vez se puede mejorar. Creo que el tema va por ahí y no hay que olvidar que cuando uno le pone restricciones o le pone condiciones de solidaridad que son muy nobles, pero resulta que lo que vamos a lograr es que solamente las empresas que tengan muchas espaldas van a poder participar y las empresas nuevas, las empresas pequeñas van a quedar fuera porque la gran empresa principal va a preferir aquella que tenga su espalda bien cubierta para que no le llegue agua arriba al tema. Entonces, insisto, es un tema difícil de enfrentar. Yo quiero darle la palabra brevemente, si usted me permite, Presidenta, a Jorge Jaramillo, que tiene una pequeña presentación para que nos ilustre un poco más. Perfecto. Muchas gracias, director. Le ofrecemos entonces la palabra a don Jorge Jaramillo y no sé si es que en informática ya se le habilitó para poder compartir pantalla. Muchas gracias, Presidenta. Me parece habilitada la opción. Súper. Sí. Tiene la palabra entonces, don Jorge. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya. Ahí se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, nosotros queríamos compartir algunos comentarios respecto a este proyecto de ley. Me voy a saltar los detalles de lo que supone el proyecto de ley, simplemente voy a anunciar los títulos. El proyecto de ley pretende establecer la imposibilidad de participar en licitaciones públicas a aquellos que incurran en incumplimientos con su contratista. El segundo punto, la idea matriz del proyecto es establecer la responsabilidad solidaria de la empresa concesionaria en toda la cadena de contratistas y subcontratistas. Tercer punto, la facultad de retener pagos y obligación de informar por parte de la sociedad concesionaria. Cuarto, lo que mencionaba el director de la facultad del MOP de retener pagos a la sociedad concesionaria que tenga deudas impagas con sus contratistas. Y quinto, establecer como causal de incumplimiento grave la falta de pago de las obligaciones hacia contratistas y subcontratistas. A ver, nosotros, como decía el director, también estamos conscientes de que hay que, en el fondo, que se produce una situación injusta cuando un subcontratista no recibe el pago de lo que se le debe por sus servicios. Pero creemos que la situación que se plantea en este caso no es específica de la industria de concesiones, no es específica de la industria eléctrica, es una situación bastante general a toda la economía, en que la prestación o los contratos están todos ligados entre sí. Por ejemplo, tenemos esto a nivel de construcción pública y construcción privada. O sea, los contratos que hace el MOP como obra pública directa también tienen subcontratistas. Los contratos que hacen los proyectos que desarrollan empresas también tienen un conjunto de cadenas de contratistas y subcontratistas, pero también lo encontramos fuera de la construcción. O sea, todos los contratos de intercambio, hay una venta que hace una parte a otra, que a su vez la vuelve a vender, y hay pagos que van quedando en esa cadena,
que pueden cumplirse o no. Lo mismo en contratos financieros, contratos de suministro y contratos de servicios. O sea, quiero llamar la atención de que aquí es la situación en que a una parte no se le paga lo que se le debe en virtud del contrato, y existiendo una cadena de contratos como contexto, es absolutamente usual en toda la economía. ¿Cómo lo aborda esto nuestro derecho? Bueno, lo aborda a partir del efecto relativo de los contratos. O sea, cada contratante solamente tiene acción respecto de su contraparte. O sea, solamente le puede exigir a su contraparte el pago de lo que se le debe. Y esto es bien relevante porque la acción que tiene cada contratante tiene como medida el contrato que ha suscrito. O sea, yo no puedo aplicar una acción hacia otra parte que está fundada con un contrato con términos específicos, con una distribución de riesgos específica que yo tomé, que yo acordé con una contraparte específica. O sea, esa distribución de riesgos que se genera entre dos partes es muy importante que se respete porque es una estructuración que lleva a ciertos niveles de eficiencia en la economía. En particular, en el caso de la construcción, tenemos que el Código Civil, en el artículo 2003, la regla quinta, aborda el tema de los subcontratistas, y lo aborda de una manera muy consistente con el principio de relatividad de contrato. El Código Civil señala que el subcontratista que tiene un contratista o un mandante que no le ha pagado, puede dirigirse contra el mandante de orden superior solamente respecto de lo que ese mandante le adeuda a su contratista directo. Entonces, no hay esta solidaridad, sino que siempre se resguarda que exista esta independencia entre los contratos y que cada parte tenga la acción contra su contraparte. Consideramos que esta responsabilidad solidaria supondría una distorsión del sistema de economía de contratos, no solo en el sistema de concesiones, sino como, si uno lo piensa, como una solución general. O sea, si nosotros compartimos la idea de que tiene que haber una responsabilidad solidaria en las cadenas de suministro, no habría ninguna razón por la cual limitarlo a la industria de las concesiones o a la industria eléctrica. Se tendría que aplicar en forma general. Pero creemos que esta solución general no lleva a resultados beneficiosos desde el punto de vista social. En particular, en la industria de concesiones, creemos que tendría dos efectos. Uno es que se excluiría de la industria a las pymes, como señala el director. Los concesionarios solo contratarían con contratistas muy grandes que pudieran desarrollar todas las funciones sin subcontratar, excluyendo a muchas empresas pequeñas que logran especializarse y ser muy eficientes en lo que hacen. Y lo segundo es que se encarecerían las obras públicas. O sea, nosotros recibiríamos ofertas peores en las concesiones, porque los costos que enfrentarían las concesionarias al deber asumir estas responsabilidades adicionales serían más altos. Respecto a los restantes puntos, hay que tener en cuenta que un contrato de obra, que es el derivado de un contrato del cual los contratos de concesión son una modalidad, en los contratos de obras la determinación de un incumplimiento de pago siempre es un asunto bastante complejo. O sea, uno ve que cuando un contratista dice que no le han pagado, normalmente muchas veces está pidiendo que se le reconozcan obras adicionales, o existe de parte de su mandante una pretensión indemnizatoria vinculada a algún atraso en la ejecución de la obra. Siempre hay un asunto que es bastante complejo, que en definitiva requiere sentencia judicial para poder ser establecido. Y en ese sentido consideramos que los remedios que pretende establecer el proyecto no parecen adecuados en relación a los tiempos, y sí creemos que los subcontratistas tienen un conjunto de herramientas
hoy día que son comunes, como las medidas cautelares o embargo de crédito, que pueden utilizar para evitar la situación de falta de pago. Por otra parte, en la ley de concesiones tenemos, este tema se abordó cuando se discutió la ley 20.410, que modificó la ley de concesiones en el año 2010. Se abordó el tema de la situación de los contratistas y subcontratistas, y se llegó a una solución que, a mi modo de ver, no genera distorsiones, que sí que los concesionarios deban informar los pagos que se realizan a los contratistas y subcontratistas. Y esto tiene la ventaja de que permite a los subcontratistas tener una cierta evaluación del riesgo de la contraparte con quien están negociando. Bueno, conforme a todos los puestos, consideramos que la idea matriz del proyecto se refiere a un aspecto estructurante del sistema de contratos y que en definitiva excede las materias de esta comisión. O sea, no solamente se refiere a temas de energía o incluso de concesiones. Es un tema que es mucho más amplio, que tiene que ver no solo con la construcción, sino también con todo el sistema de contratos de nuestra economía. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Si les parece a los diputados escuchar la presentación de ambos invitados y al final hacer la ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, muchas gracias entonces al director y también al asesor Jorge, y le damos entonces la palabra a don Juan Carlos. Muchas gracias, señora presidenta. A través de su intermedio quisiera saludar a todos los miembros de la comisión y esperar que se encuentren bien juntos a sus familias en esta pandemia que estamos viviendo. Quisiera hacer una presentación para fin de contextualizar cuál es nuestro rol en el desarrollo de las obras de transmisión y las licitaciones que llevamos a cabo. Así que le pido su autorización para iniciar la presentación. Sí, por supuesto que sí. Presidente. Muchas gracias. No sé si que usted puede ahí sí. Súper. Ahí está. Bien, muchas gracias. Para partir, solo recordar quiénes somos. Somos un organismo autónomo de derecho público, técnico e independiente que coordina la operación del Sistema Eléctrico Nacional, lo cual cubre una serie de ámbitos, entre ellos el desarrollo de toda la expansión de la transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. Somos parte del mercado de electricidad. Existen, como ustedes saben, entes reguladores en los cuales está la Comisión Nacional del Ministerio de Energía y las dos entidades que dependen de él. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia, que es quien fiscaliza. Nosotros fuimos creados por ley del año 2016, en la cual varios de ustedes participaron. Nosotros somos el equivalente a lo que se llama ISO, o Operadores Independientes de los Sistemas Eléctricos, y coordinamos la operación de las empresas generadoras, distribuidoras, grandes consumidores y de las empresas de transmisión. Existen otras entidades que también participan de este mercado eléctrico, que es el panel de expertos, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo de la Transparencia y el Tribunal de la Libre Competencia. En esta lámina quiero mostrar rápidamente cuál es la organización del sistema eléctrico. Por un lado tenemos los generadores. Toda nuestra normativa es neutra tecnológicamente, asume competencia en lo que es en este segmento de generación, y actualmente la prioridad es el desarrollo de las fuentes renovables para cumplir con las metas de carbono neutralidad que ha fijado el país. Por otra parte está todo lo que es el sistema de transmisión, que tiene tres segmentos: lo que es la red nacional, la red regional, zonal y la dedicada. Y la expansión está basada en licitaciones en las cuales nosotros tenemos una participación activa, puesto que las ejecutamos y hacemos seguimiento de los procesos. Y finalmente están los grandes consumidores, es decir, aquellos superiores a 5.000 kilowatts,
un segmento que tiene la opción de ser libre o regulado, que está entre 500 y 5.000, y los regulados bajo 500 kilos. Y ahí la lámina muestra cómo se interrelaciona la generación con los consumos a través de las redes de transmisión. En materia de transmisión, nuestras obligaciones, siempre con un foco hacia los consumidores. Nosotros tenemos un especial foco en cuidar lo que son los intereses de los consumidores, tanto en que reciban las tarifas adecuadas o los cobros adecuados, como la calidad de servicio adecuada. De hecho, una de nuestras funciones es monitorar la competencia del sector. Bueno, determinamos las transferencias económicas por el uso del sistema de transmisión, autorizamos la conexión de los sistemas de transmisión por parte de terceros, sean estos generadores o consumos, determinamos la capacidad técnica de estos sistemas y además enviamos anualmente a la Comisión Nacional de Energía una propuesta de expansión de los sistemas de transmisión, como vamos a ver en más detalle, en un horizonte de 20 años. Evaluamos obras de transmisión urgente, aquellas que no pudieron entrar en este análisis, y emitimos una recomendación. Finalmente, una vez que se definen estas obras y se publican en un decreto, tenemos la función de efectuar la licitación pública internacional de las nuevas obras y de las ampliaciones contenidas en los decretos que emite el Ministerio. Aquí quiero mostrar muy brevemente en qué consiste el proceso de planificación de la transmisión. Existe una planificación estratégica energética a largo plazo que desarrolla el Ministerio de Energía, lo cual nos entrega algunos insumos para elaborar nuestra propuesta anual de expansión de la red de transmisión que se desarrolla en el mes de enero de cada año, la que es enviada posteriormente a la Comisión Nacional de Energía, quien requiere a los agentes del mercado que propongan obras, eso lo evalúa, tal como decía, el horizonte de análisis son 20 años. Una vez que la Comisión Nacional de Energía emite su decisión de qué obras se requieren, es posible recurrir al panel de expertos si hubieran discrepancias. Cumplido ese hito, el Ministerio de Energía publica el decreto de expansión de la transmisión y con ese decreto nosotros procedemos a efectuar las licitaciones de suministro, de obras nuevas y de ampliaciones. Y aquí ya quiero entrar en lo que es el proceso de licitación de obras de transmisión. Ahí lo podemos ver con más detalle, pero me voy a concentrar en lo que es la licitación y la ejecución. El decreto contiene el plan de expansión, es decir, la cantidad de horas que debemos licitar. Por lo tanto, eso inicia nuestro trabajo en preparar y organizar estas licitaciones. Y ahí es particularmente relevante las bases de licitación, donde se establecen las condiciones que deben informarnos los adjudicatarios respecto del avance y cumplimiento de sus obligaciones en materia de la obra que están ejecutando. Hecho eso, procedemos a licitar la obra y adjudicarla, y entramos en la fase de ejecución. En la fase de ejecución tenemos un rol de seguimiento de las obras, para lo cual ponemos empresas que se encargan de hacer una auditoría técnica del avance de la obra y que nos van informando periódicamente cómo va el cumplimiento tanto de las fechas como de otras materias. Y posteriormente, durante un periodo, una vez que entra en operación, durante un periodo de 12 meses, monitoreamos el desempeño de la instalación, si cumple con lo especificado en las bases o no. Y por otra parte, también, como les mencionaba, tenemos la responsabilidad de conectar los nuevos proyectos, o sean de generación o consumo, y eso se inicia con una solicitud de conexión, se analiza la factibilidad técnica, si ello es posible se aprueba, y se envía a la CNE para la autorización de la construcción del proyecto. Posteriormente, una vez autorizado, se ingresa el interesado la solicitud de conexión formal del proyecto y posteriormente se verifica el cumplimiento de los requisitos. Eso en el ámbito de los proyectos de generación y consumo. Ahora, el desarrollo de la transmisión ha sido intenso, han habido muchos proyectos en el periodo 2011-2017, se ejecutaron 36 proyectos por 2.100 millones de dólares. El año 2018 fueron 78 proyectos que se licitaron por un monto de 677 millones de dólares, y en el periodo quinquenal 2019-2024 son 266 proyectos por un monto de 3.100 millones de dólares. Estos proyectos ya están en los decretos y están en proceso.
Entre ellos, el más relevante es la línea de corriente continua Quirmanlo Aguirre, que son 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, son bastantes proyectos y con montos bastante relevantes en inversión. En este cuadro resumimos brevemente todos los proyectos de transmisión que están actualmente en proceso de licitación en sus distintas etapas. Nosotros hemos sacado lecciones de algunos casos. Me voy a referir especialmente al caso Interchile, que fue el que levantó esta situación de la falta de pago hacia contratistas. Y también ejecutamos una serie de proyectos de conexión. Actualmente estamos gestionando conexión de proyectos por 4.700 megawatts, que con ese calendario que ustedes pueden ver es bastante intenso e implica el desarrollo de bastante infraestructura de generación. El caso Interchile fue bastante emblemático porque presentó atrasos bastante relevantes y, entre otras materias, por lo que ya es conocido por todos, por la falta de pago a los contratistas y subcontratistas. Es así que en febrero de 2020 se emitió el decreto que identificó que correspondía a fuerza mayor, y el 11 de febrero comunicamos a Interchile que debía pagar una multa de 72 millones de dólares en el plazo de 5 días por el atraso. El 13 de febrero se informó el pago de la multa. Ahora, ¿qué aprendimos del caso Interchile, el cual me tocó conocer desde noviembre de 2018? Uno, que identificar los riesgos de las obras en la etapa de licitación. Hay que hacerlo ya desde la etapa de licitación, asociando a las comunidades y zonas en que se involucra el proyecto. Por otra parte, el monitoreo de todos los aspectos relevantes, o sea, lo que es cumplimientos laborales, judicialización de procesos, accidentes, siniestralidad en general. Y lo que hemos decidido es que vamos a incorporar en las bases de licitación algunos cambios que nos permita abordar los potenciales impactos sociales que generan estos proyectos y levantar luces amarillas en forma anticipada. Nuestro plan es incorporar en las bases de licitación que emitamos a partir del decreto que se publicará en septiembre de este año con las nuevas obras, en que traeríamos un nuevo régimen de monitoreo de los proyectos, de forma de levantar luces amarillas en forma anticipada, que permita tomar acciones con mucha anticipación y no esperar consumación de hechos que hagan crecer las situaciones más allá de lo razonable. Por otra parte, tal como señalábamos, hay montos bastante importantes que vienen en inversiones de transmisión, puesto que la transmisión, como lo hemos dicho ya varias veces, es el factor habilitante en el proceso de descarbonización y transición hacia una economía menos intensa en carbono, o lo que estamos llamando hoy día la transición verde, economía verde. Y para viabilizar el retiro de estas centrales tenemos que desarrollar la transmisión en cantidad suficiente, con buenos esquemas de licitación. Hay que desarrollar nuevas centrales generadoras, las que deberán proveer unos elementos que hemos llamado inercia para asegurar la calidad y seguridad de servicio en el suministro eléctrico, que es muy relevante, y que este proceso también debe implicar una reducción efectiva de las emisiones de carbono y asegurar la continuidad del servicio eléctrico para los 17 millones de chilenos. Aquí vemos algunos de los proyectos claves que se requiere desarrollar para habilitar el retiro de estas plantas carboneras, entre ellos la línea continua que vendría del Norte Grande para traer la energía renovable de allá, algunas obras en la quinta región que requieren para el retiro de las unidades carboneras ahí, y también en la zona de Concepción, algunas obras y subestaciones. Esto también es conocido en el mundo. Alemania, que normalmente lo mencionamos, tiene algunas similitudes, tiene menas de descarbonización similares a las nuestras, ha visto retrasado su proceso debido a la demora en el desarrollo de las líneas de transmisión. Ellos tienen una situación similar a Chile, tienen concentrado lo que son sus fuentes renovables, que en el caso de ellas son eólicos, en la zona costera, y su consumo está concentrado en la zona sur del país.
Sabemos que los proyectos de generación se están demorando menos que los de transmisión. Ahí tenemos un resumen. Los fotovoltaicos son los muy rápidos. Y por lo tanto, la transmisión sigue al desarrollo de la fuente de generación. Por lo tanto, es muy relevante tener buenos esquemas para licitar y supervisar la entrada oportuna de las líneas de transmisión. Hago referencia a esto y finalmente mencionar también que debo destacar que en este tipo de licitaciones no hay involucrados recursos públicos. Son todos proyectos desarrollados por privados. En el caso de las obras nuevas, son empresas que se adjudican y ganan estos proyectos y ellos son responsables de su construcción y operación y explotación. En el caso de las ampliaciones, si bien nosotros hacemos las licitaciones, posteriormente el dueño de las instalaciones que se amplían es quien se encarga de seguir la ejecución del proyecto y tiene la obligación de informarnos del estado de avance de los mismos. Yo creo que usted, Presidenta, ha levantado un tema que es muy relevante en la propuesta de ley que hace, cuál es abordar el tema de los cumplimientos contractuales en las construcciones de obra. Sabemos que abarca materias relativas a derecho civil y ley laboral. Sin perjuicio de ello, creemos que no se requeriría cambios en la ley eléctrica, ya que tenemos algunos elementos para monitorear el cumplimiento de obligaciones en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, don Juan Carlos. La verdad es que las dos presentaciones obviamente también nos ayudan mucho para poder perfeccionar esta iniciativa. La verdad es que acá el objetivo es poder hacernos cargo de un problema real que generó bastante estrago. Ustedes saben bastante bien una situación que claramente perjudicó a muchos proveedores, pymes, que en la práctica muchos de ellos se tuvieron que ir a quiebra. Entonces el impacto económico fue bastante fuerte, sobre todo en estas localidades donde se estaba desarrollando la obra. Ahora, nosotros somos súper conscientes, como lo decía don Juan Carlos, que acá, ¿no es cierto?, hay desafíos países. Y en ese sentido que tenemos que seguir trabajando con la transmisión para poder, ¿no es cierto?, ir descarbonizando nuestra matriz energética, que se deben ir generando mayores instancias de empresas generadoras que ojalá vayan en la línea de energías renovables no convencionales, que tenemos que seguir entregándole el suministro a los chilenos a lo largo de nuestro país, pero entendemos que no puede ser a costa de cualquier cosa. O sea, creo que también tenemos que resguardar ciertos mínimos, en este caso una situación que claramente perjudicó a más de 100 proveedores y pymes, y que en este caso, claro, siempre entendimos que acá no hay recursos públicos involucrados, pero acá entendemos que el rol que cumple el Estado es clave, es tremendamente clave porque en estricto rigor estamos hablando de obras que benefician a todos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, preguntarle entonces a la Dirección de Obras, la Dirección de Concesiones de Obras Públicas, ¿qué es lo que recomiendan entonces ustedes? ¿Qué es lo que sugieren? ¿A dónde se debe apuntar? ¿Cómo podemos evitar lo que sucedió con Interchile para los próximos años? Toda vez que el propio coordinador señalaba que hay muchos proyectos, ¿no es cierto?, en trámite, en ejecución, otros que vienen. Entonces, ¿cómo eso se podría evitar? Y yo creo que también preguntarle a el presidente del directorio del coordinador eléctrico, ¿cuál fue, quizás graficarlo en palabras más simples, la diferencia que teníamos en el escenario de la ejecución de la obra Cardona-Espolpaico al escenario que actualmente radica, ¿no es cierto?, con estas perfecciones que finalmente ha hecho el coordinador eléctrico? Ahí hay una diferencia bastante importante de señalar.
y obviamente también preguntarle a él qué es lo que falta para poder evitar esto. Yo entiendo que a lo mejor hasta podría darse una lógica de que ahora la empresa que se pueda ganar esta concesión, ¿no es cierto?, la obra, tendría que inclusive considerar esta otra arista y que inclusive podríamos caer a que aumente, ¿no es cierto?, la inversión, los costos sean mayores. Pero, ¿cómo entonces evitamos esto otro que no es menor y que sabemos que el gobierno actual ha estado muy preocupado, entiendo yo, ¿no es cierto?, por las pymes, que, ¿no es cierto?, genera un dinamismo local, contratación de obra local. Entonces, ahí también tenemos que centrar nuestros esfuerzos y claramente nosotros quisimos tratar este proyecto de ley acá en la Comisión de Energía, porque ahí es donde comenzó, ¿no es cierto?, el problema y que queremos ver cómo esto a lo mejor probablemente se va a tener que ampliar, meter mano, ¿no es cierto?, a lo mejor a la ley de subcontrataciones, probablemente a lo mejor esto va a ir generando instancias en la Comisión de Trabajo, pero yo creo que por ahí radica más bien nuestra preocupación y ojalá evitar lo que pasó en su minuto para que no vuelva a repetir en nuestro país. El diputado Isacor me estaba solicitando la palabra. Presidenta, la solicitó primero don Carlos Ignacio Kuchel y posteriormente don Isacor. Perfecto, disculpe, no había visto al diputado Kuchel. Diputado Kuchel, a ver. No, informática tiene que darle el vamos, porque solo los invitados... ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Puedo? Sí. Sí. Señora Presidenta, bueno, quiero agradecer la presencia de los dos invitados y un poco a continuación de lo que usted consultó, quiero preguntarle tanto al señor Vera como al señor Olmedo si tienen un banco de proyectos para sus respectivas reparticiones, un banco de proyectos que se pueda activar en vista de la necesidad de inversión que se nos viene en el país, de inversión productiva que permita un crecimiento económico del país, no solamente salir del paso social, porque la economía se nos está contrayendo y estamos teniendo más obligaciones, más responsabilidades de pago, entonces nuestra economía tiene que crecer. Y las concesiones y el sistema eléctrico son una gran fuente, diría yo, de proyectos de inversión, de repercusiones sumamente beneficiosas para el crecimiento de la economía y están localizadas en todo Chile. Quiero preguntar si tienen, además de lo que nos han indicado, proyectos adicionales que se puedan agregar y después de qué forma podemos acelerar esto, porque hoy día hay un acuerdo acá, se acaba de llegar a un acuerdo con un marco de 12.000 millones de dólares para 2 años. Además. Bueno, aquí se pueden habilitar otros tantos miles de millones de dólares, pero el señor Olmedo nos dice que en algunos casos las inversiones pueden demorar hasta 10 años en concretarse. Bueno, nosotros necesitamos inversiones casi inmediatamente, porque las necesidades son ahora. Y tienen este tipo de inversiones también cierto beneficio desde el punto de vista de salud, porque se desarrollan en ambientes aislados y muy equipadas con maquinaria que hacen más difícil contagiarse. No digo que imposible, pero más difícil. Entonces quiero preguntar si aquí hay una reserva de proyectos que se puede activar rápidamente, yo diría dentro de un año idealmente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Kuchel. Tiene la palabra el diputado Isacor. Gracias, Presidenta. Me sumo a los saludos que hizo el diputado Kuchel y usted también a nuestros invitados. Yo quiero, sin entrar todavía a calificar el objetivo, el fin, el fondo del proyecto, pero sí me gustaría pedirle, preguntar particularmente a don Hugo Vera, director de concesiones del MOP, quizás porque él puede manejar un poco la visión más global. Este proyecto de ley
busca agregar una nueva responsabilidad, en este caso una corresponsabilidad solidaria con respecto a los subcontratistas. Saber si esto podría implicar un riesgo, por ejemplo, ante el CIADI. Nosotros tenemos soluciones de diferencia o de soluciones más allá del tema judicial, en respecto a que si esta ley, una ley siempre va a superar los contratos entre partes, o sea, se tienen que regir bajo la ley, por lo tanto, independiente de lo que esté concesionado, lo que esté amarrado en el contrato, esta ley podría ser interpretada como un cambio de condiciones con respecto a cuando se adjudicó la licitación. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí no es que opere la retroactividad con respecto a cuando se firmó el contrato, sino que empieza con respecto a la explotación del contrato. Y eso sí va a regir en el futuro. Por lo tanto, saber si, por ejemplo, esto podría, del punto de vista, o quizás, si quizás don Hugo o don Jorge, que es del área más jurídica, saber si esto tiene algún impacto en ese sentido, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, diputado Cort. Ofrezco la palabra. No sé, director, don Hugo, ¿usted comienza? Perfecto. Gracias, Presidenta. Como comentábamos al principio, la verdad que este tema no es nuevo, viene de muchos años, capaz que de antes que nosotros nos dedicábamos a este tema. Y efectivamente siempre se producen estas inequidades. En alguna oportunidad se le pidió a un contratista que entregara todo su listado de subcontratistas que tenía y proveedores, y terminó entregando el listado del suplementero de Loncoche. Porque todos pasan a tener la misma función, o son subcontratistas de obra, o son prestadores, o son proveedores. Entonces, siempre es difícil decir dónde hay que colocar la línea, porque si no esto puede ser eterno. Y al final, como estaba en la presentación nuestra, podría terminar en que cualquier concesionaria prefiera contratar a una empresa de mucha espalda, de mucha solvencia, para eliminar cualquier conflicto, y eso efectivamente puede ser. Nosotros creemos que podemos mejorar la información. Si ustedes entran a la página nuestra de concesiones, hay una ventana en el banner abajo que están todos los pagos que se hacen por año a contratistas y subcontratistas. Son las declaraciones de todas las concesionarias, que dice que le pagó a tal contratista y a tal subcontratista. No se ha colocado el monto, y yo creo que es algo que requiere algún análisis por la delicadeza que ello puede significar. Incluso puede ser mucho más delicado para los más pequeños. Como contábamos en un comienzo, que publicar esas facturaciones, esos pagos, puede tener una sensibilidad tal que nosotros creo que requiere un análisis un poco más profundo. Entendemos que el problema existe. Hoy día la información creemos que es relevante, pero también, y como decíamos nosotros, esto tiene que ser extensivo a toda la economía. Si no, por ejemplo, podrían las concesiones de obras públicas, que son por esencia platas privadas, ¿ya?, estar sujeta a esta restricción, y una obra pública tan grande como el puente sobre el canal de Chacao no tener esta restricción y este condicionamiento. Entonces, debería aplicar a todas. Con respecto a lo que señaló el distinguido diputado Kuchel, sí, nosotros tenemos un banco de proyectos, créanos que de hace mucho tiempo, desde que partió la primera cuarentena, estamos abocados en esta acción de poder acelerar el plan de la cartera que tenemos nosotros hoy día vigente, que ustedes comprenderán que, por ejemplo, proyectos muy grandes, cerca de 800 millones de dólares, como puede ser Talca-Chillán, debimos reformular el modelo. ¿Por qué? Porque si le vamos a pedir a un privado que invierta 800 millones de dólares, le pague al fisco en bienes y derechos otros 300, la incertidumbre de la demanda pasó a ser muy alta desde octubre a la fecha. Entonces eso nos ha obligado a reformular todo este proyecto, lo mismo que la red austral de aeropuertos, que corresponde al aeropuerto Balmaceda de Coyhaique y Punta Arenas. Hemos tenido que cambiar ese modelo de un plazo fijo a un plazo variable. Eso no es simple, no es fácil, requiere una serie de iteraciones, pero tenemos que actuar de acuerdo a los acontecimientos como se nos han presentado. Y al igual, como decía el diputado Kuchel, aquí necesitamos actuar de manera rápida. Entonces, la concesión es por esencia platas privadas. En algunos casos, hasta antes del año pasado, uno podía pensar en que podía ajustar la tarifa,
y con eso hacer algunas obras. Hoy día eso es imposible. Si alguien plantea subir la tarifa entre La Serena y Vallenar, mejor ni hablar. Entonces, ya no empezamos a limitar las posibilidades de compensación. Una puede ser pago, pero el fisco sabemos que tiene restricciones. Otra puede ser plazo, pero los contratos que le quedan mucho plazo, eso se hace muy difícil de materializar. Pero créannos que igual estamos trabajando, diputado Kuchel, en obras que podemos hacer de manera muy rápida, porque sabemos que este tema hay que solucionarlo cuanto antes. Entonces, tenemos un listado, lo hemos llevado, el ministro seguramente lo va a hacer público en algún minuto, de aquellas obras en las cuales tenemos espacio para poder sacar obras que son fuera de la cartera que el propio ministro la hizo pública a través de la publicación del plan quinquenal. Nosotros tenemos un plan a 5 años plazo, y además estamos trabajando en 6 proyectos de ingeniería integral. ¿Qué significa? Que a fines de esta administración, la autoridad que venga va a tener 6 o 7 proyectos para poder relicitar las concesiones. Sin esa inversión en ingeniería habría sido imposible. Nos ha tomado 2 años por cada proyecto, donde va el tema territorial, el tema medioambiental, el tema de ingeniería básica, el tema de manejo con las comunidades. Entonces, estamos trabajando a largo plazo, a mediano plazo, y ahora, en lo urgente, estamos abocados a aquellas obras que puedan ser de una acción lo más rápidamente posible para apuntar en la reactivación, diputado. No sé si eso responde. Si hay en el tema de lo que dijo el diputado Isacort, yo le dejaría un poco la palabra a Jorge Jaramillo, que como buen abogado puede apuntar más. Seguramente, si usted me permite, presidente, podemos darle la palabra a nuestro fiscal. Ningún problema, director. Don Jorge. Muchas gracias. Respecto del riesgo que señala el diputado Cort de que las concesionarias o los accionistas de las concesionarias llevaran esto al CIADI, a ver, yo creo que hay que primero entender que si esto se quisiera hacer aplicable a las concesiones actuales, sin duda que sería un cambio de las condiciones, y es un cambio relevante en las condiciones. Lo segundo es, bueno, ¿dónde tendrían que las concesionarias hacer valer una pretensión indemnizatoria frente al Estado por este cambio de condiciones? Y nosotros en nuestra ley de concesiones tenemos un mecanismo de arbitraje particular que permitiría abordar esta materia sin que el CIADI sea la instancia competente. Ahora, nuestra ley de concesiones contempla además una indemnización para las concesionarias cuando existe un cambio normativo que genera un desequilibrio relevante y que además es específico a la industria de concesiones. Entonces, muy probablemente sí sería una causal para que el Estado incurriera en responsabilidad frente a las concesiones existentes. Diputado Cort, sobre el punto. Sí. Presidenta, gracias. Sobre el punto, efectivamente, agradezco a don Jorge. Yo puse el CIADI, don Jorge, como un ejemplo de que podría escalar a este nivel. Pero estoy pensando también, quizá usted no sé si usted tenga la respuesta o no, Jorge, específicamente, pero me acuerdo cuando sucedieron los incendios forestales, por ejemplo, en la región de O'Higgins, en la región que represento. Me acuerdo que se llevó una solución penal recién hace muy poco, en donde las empresas distribuidoras tuvieron que asumir los costos de quienes ellos decían que eran los que hacían las mantenciones, que eran subcontratados. Y no sé si esto implica o no, por ejemplo, ya una utilización de lo que el espíritu de esta ley plantea. ¿Me entiendo? O sea, ellos asumieron la responsabilidad penal en este caso. De hecho, ejecutivos de las empresas distribuidoras estuvieron presos en la cárcel, como medida que establecieron los tribunales al respecto, sin haber sido empleados directos de la propia distribuidora los que cometieron o no cometieron la limpieza, la mantención de las líneas, en este caso eléctricas. Eso, presidente, gracias. No sé si quiere precisar, don Jorge. Sí, me parece que puede haber situaciones un poco diferentes en tema de responsabilidad penal, pero lo que sí creo que lo relevante es que el proyecto tiene la potencialidad de generar una contingencia para el Estado respecto de las concesionarias. Oye, yo no sé si es que estoy entendiendo mal, pero ustedes me están hablando de retroactividad
y lo que nosotros estamos hablando es de la obligación de pagar. O sea, no sé si me explico, pero es una obligación pagarle a una persona que presta un servicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en poder perfeccionar justamente esa obligación a que acá hay cambios de condiciones? O sea, como que me están diciendo siempre ha sido un negocio perverso, siempre ha sido un negocio que se presta para hacer estafa, ¿o no? No. Perdón que lo diga así, con tanta claridad, pero es que eso es lo que estoy viendo dentro de este debate que en verdad no lo entiendo, no le veo el sentido. No, a ver, a mí me gustaría precisar que no es el caso, la verdad es que el concesionario tiene una obligación con su contratista. Que el concesionario sea obligado a pagar a los subcontratistas, eso es imponerle una responsabilidad adicional. Él se entiende con su contratista y el contratista tiene que pagar a su subcontratista. Cuando uno establece una responsabilidad directa, que yo creo que hay que ver formas de lo mejor hacer menos probable que los subcontratistas no reciban pagos, y eso sin duda es algo que es absolutamente indeseable para cualquier sistema. Y ahí yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es lo que observan? A ver, ¿qué es lo que sugiere en este caso la dirección de concesión, entendiendo, ¿no es cierto?, que ustedes tienen experiencia? De hecho, ahí el director señalaba que esto es muy recurrente. ¿Cómo podríamos nosotros entonces afinarlo? O sea, yo quiero poner esto sobre la mesa entendiendo de que el ánimo es poder perfeccionar, ¿no es cierto?, la iniciativa, y que acá obviamente no vaya a generar una consecuencia mayor, en la inversión, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es cuáles son los vacíos y qué es lo que sugieren ustedes en este caso, cuál es lo que ustedes detectan que se podría mejorar. El diputado Isacor me estaba pidiendo la palabra. Sí, Presidenta, y antes de que nos puedan dar la respuesta, yo quiero tomar un punto que planteó el fiscal de concesiones con respecto a que ellos plantean que en la forma de llevar a cabo este proyecto de ley no correspondería a través de esta comisión, primero que todo. Lo planteó así. No sé si estoy bien o no en la exposición, o fue Don Hugo, pero uno notó en esa exposición, yo lo vi. Me gustaría al respecto también después conocer la opinión de nuestro secretario, que representa a la Secretaría General, que es quien deriva finalmente a esta comisión y no a otra este tipo de proyectos de ley. Primero que todo le da admisibilidad y después lo deriva también a la comisión técnica que establece que es esta. Eso, Presidenta, para dejar puesto también en tema de debate esa situación. Gracias. Si me permite, Presidenta. Sí, director. Solamente nosotros, de nuevo, entendemos y estamos ciertos de la responsabilidad que tienen que tener las concesionarias con su contratista y consecuentemente de ahí con su subcontratista. Eso no lo discuto y creemos que es el camino que hay que reforzar. Nosotros, insistimos, creemos que la información aquí es clave. Podemos mejorar, podemos complementar la información, pero siempre el tema va a estar, como dices, es un contrato muy complejo que va a ser muy discutido. Entonces, el costo que puede tener para el sistema de concesiones es que pueden haber, como lo señala el proyecto de ley, que puede ser sancionado aquel concesionario o candidato a concesiones por el hecho de estar en un conflicto por no tener un pago a un subcontratista. Y eso efectivamente puede dejar fuera a muchos, porque conflictos pueden haber en todos los contratos. Ahora, nosotros afortunadamente, y así lo creemos, las concesiones cuando llegan a un lugar, llegan normalmente porque van a quedarse 20, 25 años. Entonces, la relación con la comunidad es clave a la hora de no tener conflicto y minimizarlo. Pero creemos que lo que más podemos aportar nosotros por ahora, si es que ayuda al proyecto de ley, es mejorar la calidad de la información de los pagos a las concesionarias y a sus subcontratistas. Muchas gracias, director. ¿Secretario? Sí, no, contestar a la consulta del diputado don Isacor. El destino de este proyecto fue determinado por la mesa de la Cámara y no por la Secretaría General. Y la mesa de la Cámara consideró que debía ir a la Comisión de Minería y Energía.
nadie se opuso al momento que se dio cuenta de este proyecto en la sala. Ahora, cualquier cambio en la tramitación, ya estamos en el campo de la unanimidad de la sala. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, si es que requiere, podría ir eventualmente a otras comisiones, si es que así lo sugieren algunos parlamentarios. No creo que habría problema. Pero era bien interesante que comenzara acá, ya que nace, ¿no es cierto?, del escándalo de Interchile. Ofrezco la palabra. Don Juan Carlos Olmedo está pendiente, presidente. Ah, perdón, don Juan Carlos, disculpe. Muchas gracias, presidenta. En relación a las dos preguntas que se formularon, ¿en qué estamos haciendo para mitigar? Tal como comenté, a raíz de los hechos de la situación de Interchile, que tenía varias aristas, formamos un grupo de trabajo interno para revisar qué es lo que había ocurrido. Hicimos lo que se llama un análisis post-mortem, a fin de identificar aquellos aspectos relevantes que incidieron en el atraso y en las fallas. Y en lo que se refiere a los cumplimientos y al monitoreo de seguimiento del proyecto, estos nacen de unas bases de licitación que datan del año 2015, en las cuales detectamos muchas oportunidades de mejora. Y nuestro equipo interno que se formó ha estado trabajando desde esa fecha en identificar los puntos para mejorar en las bases de licitación, lo que vamos a incorporar a partir de los procesos que se van a llevar adelante desde septiembre de este año. Y básicamente son acciones para establecer un monitoreo más estricto de una serie de factores, entre ellos cumplimiento de obligaciones laborales y pagos a los contratistas, subcontratistas, de forma de tener información oportuna. Y creemos que ya el hecho de estar relevando el informar esas situaciones va a hacer que sean más rigurosos los titulares de esas obras en verificar los cumplimientos contractuales. Por otro lado, se detectaron otros aspectos, pero que ya dicen con relación a las tramitaciones de permisos que está en otro ámbito. Ahora también se efectuó una consulta respecto del stock de proyectos que hay. Ahí quiero destacar nuevamente la magnitud de las inversiones de transmisión que se requieren en el sistema. Eso debe desarrollarse con la mayor celeridad si se quiere apurar el proceso de transición energética. Hemos estimado para el periodo 2020-2040 que el sistema requiere inversiones por 20.000 millones de dólares. Por cierto, si eso se pudiera acelerar, se puede desarrollar en un menor tiempo. Y también han surgido algunas oportunidades en lo que se llama el reciclaje de activos, en que, por cierto, algunas de estas centrales carboneras que se van a salir de servicio podrían ser reconvertidas muy rápidamente en centrales de energía renovable con nuevas tecnologías que están surgiendo y que ya se están probando en Alemania. Por lo tanto, existen algunos proyectos que podrían acelerar las inversiones para contribuir a este proceso de transición y que pueden ser de muy rápida ejecución porque tienen impacto ambiental prácticamente nulo. Muchas gracias. Presidenta. No le escuchamos. Ahí sí. Ofrezco la palabra a los diputados. Señor Noman. Diputado Noman. Ahí está. Bueno, los saludé ya, así que gracias a los expositores. Muy buenas las presentaciones. No, en virtud justamente del proyecto, presidenta, que yo concuerdo con usted, con el espíritu justamente de este proyecto de ley, no solamente con lo que ocurrió con Interchile, sino que lo que ha ocurrido ya con hechos reiterativos referentes a, por ejemplo, empresas españolas con la construcción de proyectos fotovoltaicos, etcétera, que se han dado no solamente en la región de Atacama, sino que en la región de Antofagasta y otras del norte. Sin perjuicio de esto, aclarar que yo era el autor de este proyecto, ahí tuvimos una visión distinta al punto de vista de la constitucionalidad. Sin perjuicio de esto, junto a mi equipo presentamos un proyecto de ley que mañana se da cuenta, en la cual, justamente con el mismo espíritu de este proyecto, lo que se busca
es establecer una solidaridad pasiva para los casos que indica, y que están incluidos estos casos que justamente estamos hoy día planteando. Lo hablé con la... mejor, pues ¿para qué hacer otro proyecto aparte? Pero miren, otro proyecto, otro proyecto. Lo que pasa, Presidenta, que hablé con el... Había hablado con el ministro, lamentablemente se enfermó, hablé con el asesor, con Juan Francisco García, con el asesor García, y lo que podríamos hacer, porque justamente entendiendo el punto de vista que ha hecho el director de concesiones, el abogado, por cierto, es que yo no sé si está considerado o no para las próximas semanas tener la visión justamente del ministro de Energía, perdón, Juan Carlos Llobet, para ver de qué manera encauzamos justamente, porque en el espíritu y en la génesis de este proyecto de ley estamos, yo creo que toda la comisión de acuerdo, y yo estudiaría esa posibilidad, porque como decía Jorge, vamos a encontrar un problema en caso de que continúe este proyecto, es que las grandes empresas van a terminar prefiriendo por ejemplo, en vez de los servicios de alimentación, en vez de contratar, no sé, a 5 proveedores locales o 10 proveedores locales, va a terminar contratando a Sodexo y se van a olvidar de ayudar a la comunidad, y para ello va a ser más fácil justamente tener un interlocutor que tenga espalda. Esto viéndolo, y ahí don Mario me puede ayudar y podríamos pedirle un informe al derecho comparado, pero según mis asesores ha funcionado en otros países como en Alemania, también lo que decía el don Juan Carlos Olmedo en su presentación. Entonces creo que por ahí podríamos mejorarlo o encauzarlo, siempre y cuando tengamos el patrocinio, y esperemos que sea así, de parte del Ministerio de Energía. Eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué el patrocinio si no es inadmisible? Por O donde sea, lo veáis no es inadmisible. Y de hecho lo que me está señalando, diputado Neumann, es que si existe, ¿no es cierto?, como una responsabilidad solidaria, usted dice responsabilidad solidaria pasiva. Ya, pero eso puede ser parte perfectamente de una indicación. Pero bueno, eso puede ser parte también de un debate que podamos tener fuera de la comisión, no tengo ningún problema. Para dejarlo claro y para dejarlo en acta, desde el punto de vista jurídico, porque acá, o sea, todos tenemos que respetar la Constitución y la ley. Yo soy abogado y su juramento como abogado, y justamente una de las principales causas, lo que tenemos que tener, nos guste o no nos guste, es justamente esto. Entonces, para encauzar el proyecto, estando de acuerdo en el fondo, es justamente para que salga y se desarrolle un buen proyecto. Es distinta la solidaridad activa que la solidaridad pasiva. Y ahí el abogado don Jorge nos puede ilustrar a mí y a la comisión, justamente para plantearlo de buena manera. Eso, presidente. Don Isacor está pidiendo la palabra, si no me equivoco. No, sí. O sea, presidenta, no, yo creo que lo que usted plantea es dirigir el debate, pero quizás no comentarle hasta que no sea admisible el proyecto del diputado Neumann. Me parece muy interesante, creo que perfecciona y complementa mucho lo que usted plantea, y quizás si la mesa, no la Secretaría, lo destina a esta comisión, quizás después puede dar un tratamiento en conjunto. Me parece muy, muy interesante. Presidenta, muy cortito, dejar algo clarísimo como el agua. Es un excelente proyecto desde el punto de vista de su espíritu. Es más, viene a recoger una demanda social, económica, fundamental, en virtud de los antecedentes históricos que tenemos y que se ha dado con el caso Interchile, Prodiel y muchos más. Así que eso quiero dejarlo, súper claro, presidenta, que no quede ninguna duda. Lo que estoy diciendo y lo que quiero decir es que en virtud de la exposición de don Hugo Vera, en virtud de la exposición de don Jorge Jaramillo, y lo que entendí en base a la presentación de Juan Carlos Olmedo, vamos por la línea correcta, pero por eso creo que es fundamental hacer parte de este proyecto al Ministerio de Energía para encauzarlo del punto de vista de la solidaridad pasiva, o como se le quiera llamar, cuidando y compartiendo completamente el fondo del proyecto de ley. O sea, reitero, el proyecto lo encuentro que es uno de los mejores proyectos que se ha presentado desde el punto de vista que encauza lo que muchos han levantado en muchas regiones de nuestro país.
Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Noman. Ahora yo igual, así que veo sus argumentos un poco sesgados, porque ustedes dicen, van a pasarle el ejemplo a Sodexo, pero Sodexo agua abajo perfectamente también no podría pagar, entonces como que caemos en lo mismo. Pero bueno, yo les agradezco a nuestros invitados. En el punto Presidente, perdona, Presidenta, es para dejarlo claro. Es justamente el ejemplo que daba en la presentación el abogado Jorge Jaramillo. O sea, el mandante, por evitarse, mira lo que decir, por evitarse problemas, por evitarse lo que sea, va a decir, ¿sabe qué? Yo cumplo con la ley, ok, contrato a un proveedor, pero contrato a un proveedor grande y me olvido. Ese es el tema. Y eso va a terminar perjudicando justamente a los proveedores chicos. Y va a pasar con las mineras, va a pasar con el tema eléctrico y con muchos más. Pero bueno. Ok. Bueno, agradecerle a nuestros invitados. Yo no sé si es que algún diputado quiera hacer uso de la palabra para agregar algo más. Don Mario. Sí, diga. Solamente para ser justo, recibí una comunicación de don Gabriel Silver, tuvo una pequeña intervención quirúrgica que le impidió acompañarnos durante la sesión. Quería hacerlo presente porque no estuvo presente y él era uno de los principales interesados en participar en este debate. Me insisten que es una pequeña intervención sin un carácter de importancia, pero me pidió que lo hiciera presente durante ella. Gracias, Presidente. No, de nada, Mario, ahí por su intermedio le manda muchos cariños de parte de la comisión. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Entonces quedo a la espera, diputado Vidal. Don Pablo. Sí, gracias, Presidenta. Hay una parte de la sesión que no estuve 100% atento y no sé si lo han hablado. Si lo hablaron, pido disculpas, pero en el acuerdo que se conoció el día sábado en la noche que alcanzó el gobierno con la oposición, uno de los... ¿Ya lo comentaron? No, pero algo mencionó el diputado Kuchel con respecto a la inversión, pero continúe. Exacto, porque en uno de los puntos de fomento de la inversión privada se habla de acelerar concesiones y dice que puesta en marcha de toda la cartera de proyectos concesionables hoy en carpeta. Si es acelerar lo que ya está hoy día en carpeta, ¿hay posibilidad de que podamos conocer esa carpeta de proyectos para poder, de repente, quizás en la sesión próxima, poder hacer preguntas más puntuales sobre ella? Yo no sé si es que a lo mejor quieran agregar algo a la pregunta del diputado Vidal, los invitados. Don Hugo. Como dije hace un instante, la cartera, que es un plan quinquenal, que tiene una media de, 2.500, 3.000 millones de dólares en inversiones muy amplias, es un plan quinquenal. El hecho de acelerarla, la verdad que son varias las instancias que hay que superar: desarrollo social, DIPRES, monumentos nacionales, etc. Pero la parte de aceleración de las inversiones apunta a aquellas obras adicionales que se puedan complementar dentro de las concesiones actuales, que puedan tener un proceso mucho más acelerado de desarrollo. Una concesión toma cuando menos 2 años desde que a alguien se le ocurre a desarrollarla, generar las bases de licitación, perfeccionar los anteproyectos. Entonces, lo que estamos trabajando con el ministro, y seguramente lo va a hacer público, es nosotros tenemos un catastro de todas las necesidades, y la diputada las conoce muy bien, entre La Serena y Vallenar y Caldera, que las vamos a colocar arriba de la mesa y vamos a ver la disponibilidad de recursos para ver cómo podemos acelerar esos requerimientos. No sé si eso responde a la pregunta del diputado Vidal. ¿Diputado Vidal quiere agregar algo? ¿Precisar? ¿No? ¿Ok? Tenemos 2 palabras pedidas, Presidenta. Diputado Cort, ¿y quién más? Diputado Noman, si no me equivoco, ¿o no? No, diputado Cort nomás, entonces. Diputado Cort. Oiga, Presidenta, en la misma línea del diputado Vidal a don Hugo, saber cómo se ha incrementado, cómo ha fluctuado la parte de iniciativa privada de lo que es susceptible de concesión.
Me refiero porque una cosa es, yo entiendo los planes quinquenales y el análisis que ustedes hacen como cartera, y de hecho me parece muy bien que sea cada 5 años, cosa que vayan desfasados de un cambio de gobierno a otro, para que sean políticas de Estado. Pero saber, y como hay 2 instancias, una la instancia pública, la que propone, y otra la instancia privada, que también, saber cómo está la cartera de propuestas privadas para iniciativa de concesión. Presidenta, gracias. Don Hugo. Presidenta, por su intermedio. Sí, a ver, la cartera de concesiones se alimenta de iniciativas privadas, iniciativas públicas. Y ahora, como estamos llegando ya a 20 años desde el año 2000, vienen todas las relicitaciones. Nosotros, por ejemplo, para este año tenemos proyectos como la ampliación de la ruta Caldera-Antofagasta, que es de la ruta 5, pero es una iniciativa privada. Todas las iniciativas privadas han seguido su plan y hemos tratado de acelerar alguna. Ahora, también hay que ser claro y honesto. Todas las iniciativas que partieron hace 1 año o 2 años eran de un país que era bastante distinto, ¿ya? Eran de un país donde tarificar una vía no tenía mayor costo. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer una bajada práctica y realista de la inversión con la disposición a pago y con las tarifas. Entonces, nuestro plan, nosotros debemos tener aproximadamente un 20 o 22% de los proyectos que se licitan vienen de iniciativas privadas. Eso es una fuente importante de proyectos que forman la cartera del MOB. Como digo, son iniciativas públicas, son iniciativas privadas y más aún, desde yo diría de la mitad del año pasado, nosotros reforzamos el equipo de iniciativas privadas. Hay que ver que hay proyectos como tranvías hoy día que están, hay teleféricos que están, 2 iniciativas importantes de tren entre Santiago y la quinta región. Entonces, nosotros reforzamos ese equipo y después de esta reunión tengo otra de iniciativas privadas porque hay que pasar por el Consejo de Concesiones. Entonces, eso se ha mantenido, diputado, y se ha acelerado. Don Juan Carlos Olmedo. Muchas gracias, Presidenta. En relación a las inversiones y el trabajo para acelerarlas, la inversión más grande que tenemos que licitar es la línea Quimarlo-Aguirre por $1.300 millones aproximadamente, y lo que hemos estado haciendo es iniciar ya este año los estudios y preparación de bases de licitación de forma tal que al momento que se completen las etapas previas podamos partir inmediatamente con el proceso de licitación y no tenés que esperar tiempo. También va a ser importante conocer el detalle de esos proyectos, pues involucra a varias regiones y quedamos a disposición de la comisión para participar en una sesión cuando lo estimen conveniente para darles más detalle de los proyectos de transmisión y las regiones que están involucradas en ellos. Muchas gracias. Su micrófono, Presidenta. Ay, sí, disculpen. Muchas gracias, don Juan Carlos. Ofrezco la palabra. ¿Estamos? Bueno, yo quiero darle las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias también por las aclaraciones, la presentación, que obviamente nos ayuda mucho para poder enriquecer el debate. Y ojalá que podamos sacar, ¿no es cierto?, una iniciativa que también sea coherente con la lamentable situación que vivimos con Interchile. Esto lo sintió mucho la Comisión de Energía, entonces también pensábamos que era necesario hacerse cargo de esos vacíos. Vamos a recoger también las recomendaciones que nos hace cada uno de ustedes, y obviamente vamos a seguir con el debate y generando también mayores instancias para que también nuestros invitados nos puedan recomendar y sugerir también ciertos elementos para poder mejorar esta iniciativa. Como sabemos, todos los proyectos son perfectibles, pero entendemos también cuál es el objetivo de fondo, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros colegas, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta.